El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo, sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra
del Señor. En el Evangelio que hemos escuchado hay actores y también hay personajes. Los actores son de carne y hueso, que son los que aparecen principalmente en el primer párrafo del Evangelio. Los personajes son ficticios y pertenecen a la novela, en este caso a la parábola. Parecería que el Señor Jesús, mediante la presentación de la parábola, está como que introduciendo lo que ahora se llama casting o audición, y entonces tratar de descubrir quiénes de los actores pueden representar, o quizá mejor aún, están representando a alguno de los personajes que aparecen en la parábola. Nos damos cuenta entonces que rodeando a Jesús están publicanos y pecadores, gente de mal vivir, gente que a todas luces tienen una situación de vida pecadora. Estos se han acercado a Jesús, han descubierto el mensaje de amor, el mensaje de bondad, de esperanza, de misericordia, del cual Jesús es portador, porque es portador de buenas noticias, del amor de Dios que invita a los hombres a la conversión. Y por ahí aparecen otros actores, otras personas que son escribas y fariseos. Personas que se ostentan de estar muy cerca de Dios y que estando cerca de Dios son muy buenitos y que cumplen en todo con la ley. Ahora bien, vayamos a ver un poquito los personajes como para descubrir a quién le está pretendiendo Jesús hacer que el personaje corresponda a los actores o a las personas que están a su alrededor. Se habla de dos hijos, uno mayor y otro menor. Y no sé si entre sus familias había esta costumbre, que los hijos mayores deben dar buen ejemplo a los hijos menores. Tienes que darle buen ejemplo a tus hermanitos menores. No lo sé si entre sus familias había esta costumbre. Entonces el hijo mayor debiera dar siempre un buen ejemplo al hijo menor, según los usos y costumbres que había en tiempos de Jesús y de su predicación. Ahora bien, el hijo menor quiere retirarse, quiere apartarse, y para hacerlo pronuncia una frase que tiene un contenido sumamente fuerte. Aparentemente no es tan fuerte, pero cuando lo vemos con calma, quizás hasta pudiera calificarse de terrible. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. En el pensar común, ¿cuándo es que una persona recibe una herencia? Cuando una persona ha muerto. Sabemos que hay otros tipos de herencias culturales, formativas, de valores, de criterios. Pero en general, cuando alguien habla de herencia, uno piensa, alguien ha muerto, otro permanece vivo, y entonces
parte de las propiedades de este que ha muerto se le van a trasladar a quien está vivo. Por eso es que dame la parte de la herencia que me toca. ¿Qué le está diciendo el hijo menor al papá? Hagamos de cuenta que te mueres y que muriéndote ya no voy a tener relación contigo. Y si hacemos de cuenta que te mueres, entonces dame la parte de la herencia que me toca. El padre le entrega. Y efectivamente, este hijo menor hace lo que le había pronunciado porque decide retirarse y romper el trato con su papá. Ha malgastado todo. Ha malgastado no solo el dinero, sino la oportunidad que tenía en el contacto amoroso con su padre, que es quizá lo fundamental, no exactamente las propiedades que ha derrochado, sino que no ha recibido, porque él así lo ha querido al apartarse de él, el trato amoroso de su padre. Y al menos por el hambre que comienza a experimentar es que decide regresar con su padre, pensando que lo reciba como uno de sus trabajadores. ¿Quién de los actores que están allí presentes en el Evangelio podemos suponer que les queda bien el personaje del hijo menor? ¿Será Jesús? No, de ninguna forma. ¿Serán los publicanos y pecadores? ¿Serán los fariseos y los escribas allí? Son más bien los publicanos y pecadores que han derrochado la gracia, que han decidido vivir en el pecado y que han comenzado a tener hambre, y más que hambre física, hambre de afecto, hambre de amor, porque todos al mirar a los publicanos y a los pecadores los miraban con desprecio, con odio, y los señalaban como personas condenadas en vida. Por eso es que este hijo menor puede estar representando a los publicanos, a los pecadores, a la gente de mal vivir, que han comenzado a encontrar el alimento del amor y de la bondad en Jesucristo, y por eso están acercándose a Él, que saben que no merecen gran cosa. Sin embargo, el Padre Dios, en la persona de Jesucristo, los está revistiendo, les está otorgando dignidad, les está otorgando aprecio y les está diciendo que son hijos de Dios. Ese es el significado del anillo. El anillo es pertenecer a una familia. Y el anillo daba autoridad para emitir decretos. Yo creo que ustedes, la mayoría, han de saber que de qué manera es que se hacía un sello en un documento oficial. Era poner el documento, se le hacía derramar una especie de cera, color más o menos roja, y luego se tomaba el anillo y
se sumergía la parte grabada del anillo en esa cera roja. Eso indicaba que ese documento era oficial, porque tenía la imagen del anillo de quien era propietario del anillo. Entonces se le está diciendo a este hijo: eres hijo mío, eres parte de la familia y tienes la autoridad para emitir decretos. Y claro que el padre está contento, está feliz. Pero se dice en el Evangelio que los fariseos, los escribas, están murmurando, están criticando, están señalando a Jesús de por qué anda con ellos. Entonces, ¿cuál es el personaje de la parábola que les viene a ellos? El hijo mayor. El hijo mayor que se enoja y que manifiesta que jamás ha recibido un cabrito para comérselo con sus amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo. ¿Qué expresión emplea el hijo mayor? Viene ese hijo tuyo, no dice viene mi hermano. Yo ya rompí con él, ya no es mi hermano. Y por eso el padre amoroso le dice, este hermano, le dice que es su hermano. El hijo mayor, quizá de lo más terrible que pudo haber sido, es que conviviendo con el Padre, conviviendo con Dios, no ha decidido abrir las puertas de su corazón para recibir la herencia más importante: el amor, los valores, los criterios. Ha vivido con el Padre, pero no tiene los mismos sentimientos del Padre. ¡Qué terrible! Y a uno sí se dice ser muy bonito. Y entonces viene la enseñanza final de la parábola, en donde dice: estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Mis hermanas y mis hermanos, aunque de pronto puede ser un poco fuerte, hemos de confrontarnos con este Evangelio y con esta parábola. ¿Con quién de los personajes de esta parábola puede cada uno de nosotros sentirse identificado? ¿Soy acaso como el hijo menor? ¿Soy acaso como el hijo mayor? ¿Tengo en mi corazón los mismos sentimientos de Dios, a quien oro todos los días y con quien me levanto y procuro alimentarme de Él a través de la oración y de la Eucaristía dominical? Mis hermanas y mis hermanos, que Dios nos conceda la gracia de aquilatar, de valorar todo el amor que Dios derrama en nuestro corazón, y que con alegría compartamos ese amor con todos los que están a nuestro alrededor. De esa manera estaremos mostrando y demostrando que somos hijos de Dios, que ama entrañablemente a todos los hombres.